En República Dominicana, ahora mismo, hay una operación a gran escala contra la falsificación de identidades. Y este no es un tema menor, ¿eh? Toca fibras muy, pero muy sensibles. Seguridad nacional, crimen organizado y, por supuesto, derechos humanos. Bueno, para que se hagan una idea de la seriedad del asunto, escuchen esto. Es la advertencia sin rodeos del mismísimo presidente de la Junta Central Electoral Dominicana. A ver, no estamos hablando de un simple trámite para actualizar la cédula. No, esto es una depuración masiva del registro civil. Y el mensaje, pues es clarísimo. Si tu identidad es falsa, va a haber consecuencias graves. Y para que entendamos la magnitud, vean este número. 38,000. 38,000. Esa es la cantidad de cédulas de identidad que se cancelaron en solo 10 meses de 2023. Una cifra que de verdad te hace preguntar, ¿qué está pasando aquí? Ok, para entender bien este embrollo, vamos a ir por partes. Primero, vamos a ver de qué va esta ofensiva contra la identidad. Después, nos vamos a meter de lleno en las redes de falsificación para ver cómo operan. Luego, algo fundamental, hablaremos de la gente atrapada en el medio, los apátridas e indocumentados. De ahí, pasaremos a la historia, a las raíces de esta división en la isla, y cerraremos con el gran dilema que todo esto genera hoy. Muy bien, empecemos. ¿Por qué se cancelan tantas cédulas? ¿Qué hay detrás de esos miles y miles de casos? Y ojo, no se trata solo de errores administrativos, para nada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si miramos los detalles, claro, muchas cancelaciones son por fallecimiento, algo de rutina. Pero hay una parte muy importante que es fraude puro y duro. Estamos hablando de más de 1,200 casos con datos falsificados en actas de nacimiento. Y a eso súmenle cientos de casos de suplantación de identidad, o sea, gente que usa la identidad de otra persona, a veces viva o incluso de alguien que ya falleció. Es que para las autoridades dominicanas esto no es un delito más. Es un asunto de seguridad nacional. La propia Fiscalía lo ha dicho. La integridad del registro civil es un pilar. ¿Por qué? Porque un registro civil que se puede vulnerar es básicamente una puerta abierta a todo tipo de crímenes. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Cómo funcionan estas redes? ¿Cómo logran falsificar documentos de una manera tan sofisticada? Pues las investigaciones han revelado que tienen un método muy claro. Miren, todo empieza en la calle, con reclutadores que buscan a extranjeros sin papeles. De ahí, el siguiente paso es la corrupción. Le pagan a funcionarios dentro de la mismísima Junta Central Electoral para que los ayuden. ¿Y qué hacen? Crean actas de nacimiento falsas, que son la llave para todo lo demás. Y al final, entregan el paquete completo, una identidad dominicana totalmente fraudulenta. ¿Y el precio de todo esto? Según los propios involucrados, puede llegar hasta los 100,000 pesos dominicanos. O sea, estamos hablando de un negocio muy lucrativo que se aprovecha tanto de las fallas del sistema como de la desesperación de la gente. Afortunadamente, los operativos de inteligencia sí han logrado desmantelar varias de estas redes. Y las consecuencias son serias, para todos. Caen los empleados corruptos, los intermediarios y también la gente que compra los documentos. Las sentencias de cárcel pueden ir hasta los 10 años. Pero aquí viene la pregunta clave, la que nos hace cambiar de perspectiva. ¿Por qué alguien se arriesgaría a ir a la cárcel y a pagar una fortuna por una cédula falsa? La respuesta, como se imaginan, no es simple y nos mete de lleno en una crisis humana muy profunda. Y es que para muchísima gente, la motivación no es delinquir, es simplemente sobrevivir. Viven en una realidad legal y social que en la práctica los deja sin ninguna otra opción, completamente al margen de todo. Esta situación, este limbo de vivir al margen, tiene un nombre oficial en el derecho internacional. Se les llama apátridas. ¿Qué es un apátrida? Es alguien que legalmente no es ciudadano de ningún país. Imaginen eso, sin nacionalidad, no tienes derechos básicos ni la protección de ningún Estado. Y esto nos lleva al concepto de identidad legal. ¿Qué es? Es básicamente el reconocimiento oficial de que existes. Sin esa acta de nacimiento, sin esa cédula, ¿cómo accedes a la salud, a la educación, a un trabajo formal? Es, sencillamente, casi imposible. Fíjense en esta perspectiva del Banco Mundial, que me parece fundamental. Lo que dicen es que, para muchos, recurrir a documentos falsos no es un acto de malicia. Lo llaman una estrategia de supervivencia, es decir, una medida desesperada que nace de la exclusión total. Y ojo, en República Dominicana esto no es solo un puñado de casos aislados, hubo un evento masivo y muy reciente.
En el 2013, una sentencia del Tribunal Constitucional creó de la noche a la mañana una situación de apatridia in situ, que significa que miles y miles de personas que habían nacido y vivido toda su vida en el país, de repente se quedaron sin nacionalidad, se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Para entender cómo se llegó a este punto, a esta atención, es indispensable que miremos hacia atrás, a la historia compleja y muchas veces dolorosa de la isla que comparten República Dominicana y Haití. La historia de esta isla es única. Primero la división entre España y Francia, luego la increíble revolución haitiana que crea la primera república negra del mundo. Después, una ocupación haitiana de la parte dominicana que duró 22 años. Y esto es clave, la independencia dominicana no se celebra de España, sino de Haití. Esto marcó para siempre las dos identidades nacionales. Y de toda esa historia surge una ideología que los académicos llaman antihaitianismo. ¿En qué consiste? Es en esencia la idea de construir la identidad dominicana en oposición a la haitiana, definirse por lo que no se es, no haitiano, y por extensión, no negro, no africano. Y este contraste es brutal. Por un lado, la identidad haitiana celebra con un orgullo enorme su revolución de esclavos, su herencia africana. Por el otro, la narrativa dominicana tradicionalmente ha puesto el énfasis en lo hispano, en las raíces europeas. Se llegó al punto de usar el término indio en los documentos de identidad para describir a personas de piel oscura, como una forma de negar esa herencia africana y diferenciarse. Bueno, todo este pasado complejo choca de frente con los problemas de hoy y nos deja con un dilema tremendo. ¿Cómo se puede combatir el fraude y proteger la seguridad sin, al mismo tiempo, aplastar a la gente más vulnerable que ya está marginada? La solución que propone el gobierno es, sobre todo, tecnológica. Están desplegando una nueva generación de cédulas de identidad hechas de policarbonato. Vienen con todo. Grabado láser, un chip seguro, código QR, datos biométricos. La idea es hacerlas imposibles de clonar y así blindar el registro civil. Y aquí está el corazón del dilema. Por un lado, tienes la necesidad, totalmente legítima, de más seguridad para frenar el fraude y el crimen. Pero por el otro lado, está el riesgo enorme, que estos mismos sistemas superseguros terminen siendo barreras más duras, como dice el Banco Mundial, para la gente que ya está fuera del sistema, dejándolos todavía más atrás. Al final, la conclusión es que el desafío no es solamente tecnológico. La verdadera pregunta es, a medida que avanzamos hacia un mundo de identidad digital, ¿cómo diseñamos sistemas que sean seguros? Sí, pero que también sean humanos. ¿Cómo se protege una nación sin darle la espalda a la gente que, por la razón que sea, vive dentro de sus fronteras pero fuera de la ley? Esa es la gran pregunta que queda flotando.